Es momento de las entrevistas en 24 horas. A 7:30 de la mañana nos acompaña ya en este espacio en el estudio en Guayaquil el doctor Walter Macías, juez destituido de la Corte Nacional de Justicia. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias a usted, Liz, por la invitación. Bueno, el pasado 19 de agosto usted fue destituido por el Consejo Nacional de la Judicatura por 2 de los vocales, conformando, ellos dicen, una mayoría, de su cargo como juez de la Corte Nacional de Justicia, pero desde ahí a la presente fecha usted siente que igual las cosas no terminan ahí, sino que hay una persecución administrativa, ha dicho ahora, y ha pedido a la Fiscalía que investigue esto, y específicamente al presidente del Consejo Nacional de la Judicatura. ¿Por qué considera que hay una persecución administrativa hacia usted? Así es, existe una persecución administrativa y lo he manifestado y muchos dirán que no es un delito y es correcto, pero esta persecución se materializa en actos que sí son conductas penales. ¿Qué es lo que ha ocurrido? El presidente del Consejo de la Judicatura, en esta denuncia que ha presentado a la señora Fiscal General del Estado, tiene el auxilio de, en este caso, el presidente de la Corte Provincial de Justicia de Manabí, Carlos Zambrano Navarrete, y el director provincial del Consejo de la Judicatura de Manabí, Marcelo Villegas Argandoña. ¿Qué es lo que han hecho en esta nueva situación? El presidente del Consejo de la Judicatura, en medios de comunicación, ha manifestado que ha tenido conocimiento de situaciones que dan pauta para iniciarme nuevos procesos disciplinarios. ¿Qué es lo que ocurre? En mi sumario administrativo, como lo ha defendido por la destitución, ha dicho que él no se entera de estas situaciones, sino hasta el momento en que en el Pleno le llegan los informes de las áreas técnicas. ¿Y cómo es posible que con los nuevos, entre comillas, sumarios disciplinarios o faltas de mi persona, él se tenga conocimiento de esto sin siquiera que se haya reunido el Pleno? ¿Y cuáles serían esas faltas? En este caso, él ha manifestado que hay una falta de destitución por haber presentado documentación falsa para el concurso por el cual fue designado juez de la Corte Nacional. Ahí hay una manifestación que se matiza en una falsificación de documentos que se está realizando en este nuevo sumario administrativo. Se está realizando también un fraude procesal y también se está realizando una asociación ilícita con estos funcionarios que estoy manifestando. Esto se ha presentado ante la señora Fiscal General, sin que esto también no deje a un lado que se está realizando una nueva obstrucción a la administración de la justicia por parte de estos funcionarios, que bien podría acumular la señora Fiscal a las investigaciones que tienen de los casos anteriores. Ahora, claro, pero en declaraciones públicas que ha hecho el presidente del Consejo Nacional de la Judicatura, él dice que que sus actos responden más bien a un depurar la casa, ordenar la casa adentro. Dice que más bien está tratando de eliminar corrupción. Y que bueno, que él tiene la conciencia tranquila con lo que ha hecho. ¿Cómo toma usted esas declaraciones? Sí, debería hacer una mella de él mismo, porque los actos de corrupción que se están matizando, ejemplo, lo que hace en este momento. ¿Quién es el servidor al cual está utilizando o con el que está haciendo uso el señor Carlos Zambrano? Es uno de los jueces por el cual la Corte Constitucional, ¿verdad?, en una sentencia por un habeas data, le declaró un error inexcusable, ¿verdad?, por haber querido o pretendido que se inscriba, ¿verdad?, una sentencia de unión de hecho, y la Corte Constitucional desde el año pasado declaró error inexcusable. ¿Por qué no actúa con esa celeridad para la destitución? Porque es una falta de destitución del 109.7. Además de aquello, este mismo servidor fue destituido por una declaratoria de error inexcusable dictada por el propio Terán cuando era conjuez de la Corte Nacional. Regresó con una acción de protección y ahí sí el Consejo de la Judicatura no activa todo su aparataje jurídico para apelar y hacer que él regrese a su situación de destitución. ¿Pero qué siente usted? ¿Que están intentando blindar sus actuaciones? Claro que sí, están intentando blindar sus actuaciones, además de aquello no pretenden que regrese, siguen obstruyendo la justicia por los casos que en todo sentido les incomodan como Consejo de la Judicatura, sea cual sea las pretensiones o la agenda propia que tengan el señor Terán y el señor Muñoz. ¿Solamente los 2 vocales? Porque usted, en primera instancia usted dice como Consejo de la Judicatura, pero ahora señala al doctor Terán y al doctor Muñoz. En este caso, si la ciudadanía se percata, las actuaciones que se han venido matizando son, en primer lugar, desde mi punto de vista, por parte del señor Terán y Muñoz. Todas las resoluciones que han sido adoptadas por el Consejo de la Judicatura, en 1 de la mañana, 2 de la mañana, hasta este momento han sido por ellos. Ahora bien, sobre las demás actuaciones, si bien es cierto, los vocales Barreno y Morillo se han abstenido de emitir votación por decir que tienen conflicto de intereses con mi persona, hay actuaciones también que administrativamente tienen que ser observadas, puesto que en el caso de la vocal Barreno, ella emitió un voto para una reconsideración de la situación de destitución que también era prohibido. Pero como conocemos, esto es sujeto en cambio a control político por parte de la Asamblea, que actualmente no tenemos. Y sobre el vocal Murillo, se han percatado que él ha sido un poco consecuente en los términos de lo que dice la ley de la Constitución para no votar a favor de estas irregularidades que se vienen dando.
Pero, ¿qué hay detrás de todo esto desde su punto de vista? ¿Por qué a usted le resulta incómoda al Consejo Nacional de la Judicatura o a los vocales más bien que están detrás de estos actos y que fueron quienes ejecutaron su destitución? Bueno, como en algún momento inclusive me han dado un calificativo, yo no soy un juez controlable, me denominan incontrolable. Entonces, si el Consejo de la Judicatura pretende de que a través de los jueces de la Corte Nacional o de la Sala Penal, sin que esto tampoco tenga una manifestación de mi parte que se controla a los demás jueces, tenga que se conecte o su agenda propia, ¿verdad?, se matice en actuaciones que sean irregulares a la ley, conmigo no encuentran esa cabida. ¿Pero han intentado controlarlo? ¿Ha habido alguna sugerencia? De mi parte solamente lo único que es visible es que cuando se señaló la formulación de cargos del caso de que involucra a los vocales de consejos de la Judicatura, se me suspendió el 11 de mayo. Nunca vi la formulación de cargos. Señalé la audiencia preparatoria de juicio y califiqué la acusación particular de la Procuraduría en el caso vocales, me destituyeron. Audiencia que tengo entendido tendría que darse el día de hoy. Entonces, la ciudadanía tendría que sacar sus cuentas y conclusiones. O sea, ¿qué sucede aquí? Se suspende y destituye al juez que está justamente a cargo de esa causa. ¿Esto es obstrucción de justicia o no? Claro que sí. ¿Solamente por ese caso usted cree que llega a ser incómodo y que considera que para ellos es incontrolable? No, hay una cuestión muy esencial y yo también lo digo porque el caso de los vocales puede sonar una cortina de humo y lo he mantenido. Lo que pasa es que también no olvidemos que en el caso de la destitución el que denuncia es el señor Esteban Saelí de la Torre, un sentenciado en el caso de las Torres, que yo fui parte del tribunal, fui juez ponente y sentenciamos a los 11 procesados, incluido el excontralor, el señor Pablo Celi. ¿Qué es lo que ocurre? Dentro de esta denuncia se presenta un 8 de mayo y se le da trámite el 11 de mayo. Menos de 3 días sin reunir los requisitos y el Consejo de la Judicatura acomoda a faltas disciplinarias que no fueron denunciadas por el señor Celi. Y dentro de la resolución, sin haber sido yo un juez recusado dentro del proceso, se dice que yo no tenía competencia para dictar la resolución ni la sentencia. ¿Qué quieren generar con esto? Que desde una resolución administrativa se tome la misma para que en apelación se diga por parte de los abogados de los sentenciados que al no tener competencia, la sentencia no vale y dejar este caso en la impunidad. Sería desastroso para la Administración de Justicia y desastroso para todo el país. Ahora, usted ha interpuesto una acción de protección, se llevó a cabo la audiencia la semana pasada, la misma que se suspendió, se va a realizar o a retomar este jueves, tengo entendido. ¿Qué pudiera pasar si es que se resuelve en esa acción de protección que usted tiene la razón, si es que el fallo es a su favor? Si el fallo es a mi favor, que es el jueves a las 11 de la mañana la resolución, debería inmediatamente retomar mis funciones. Cuando fue la suspensión, asimismo presentamos una acción y la gané. El Consejo de la Judicatura, ahí sí no actúa con celeridad, se demoró 3 días en emitir una acción de personal. Esperemos no ocurra aquello, pero debía regresar enseguida. Pero es lo que digo y por eso denuncié penalmente los actos dolosos que está ejecutando el doctor Terán. Se están generando nuevos sumarios disciplinarios de destitución para poder suspenderme en primer lugar nuevamente y luego destituirme. Créanme que esta semana estos 2 casos que estoy mencionando de carácter disciplinario estaban en el orden del día del Pleno del Consejo de la Judicatura. Y es tan tirado de cabellos que en uno de los 2 casos se quería suspenderme como medida preventiva de mis funciones sin sueldo estando destituido. Pero cabe la suspensión si usted ya fue destituido el 19 de agosto. Imagínense esa idiotez que no tiene otro calificativo que pretende hacer con su área técnica. El doctor Terán está desesperado. Pero pudiera ser que si es que en la acción de protección la favorecen a usted y usted tiene que regresar a su cargo, sea ya después cuando traten estos temas que conllevarían una suspensión. ¿O cree que lo van a tratar previo a esta audiencia del jueves? Lo querían tratar previamente, ¿verdad? Pero en esta situación, al parecer, se percataron de que no tenían los votos necesarios ese día. No tienen cobertura legal para haberlo hecho, como bien lo dice Sliss, porque estaba destituido, sería una locura. Pero si lo hacen, en el momento en que, si la jueza me da la razón y hacen esto, sería un delito flagrante para la obstrucción de justicia. Y ahí sí, yo llamo a la señora Fiscal General del Estado, como en el momento en que a ella se la pretendía suspender de funciones, para que actúe y con el auxilio del Cuerpo de la Policía Nacional proceda con la aprehensión de los señores del Consejo de la Judicatura. Pero usted dice no tendrían los votos a favor, pero ahora la mayoría del Consejo se constituye de 2 votos. Ya hemos visto para su destitución, para la prórroga o extensión de algunos jueces hasta el 2030. Sí, con pero 2 de 5 ya es suficiente para tomar una decisión. En este caso, lo que pasó esta semana, de lo que nos pudimos enterar, es el hecho de que estaban los 5 vocales. Votó a favor para ciertas situaciones previas a mis sumarios, que justamente los 2 lo iban a tratar. Votó a favor el señor Muñoz y el señor Terán. Nuevamente se abstienen el señor Morillo y la señora Barreno. Y nuevamente el vocal Murillo vota también en extensión.
quedaron 3-2. Entonces nuevamente vino el susto del señor Terán de no poder conformar al menos una mínima mayoría sobre 5. Porque ahí sí no hay cuentas de matemáticas que sobreponerse, ¿no? Ahí sí tenía que tener por lo menos el 3-2 y no tenía el 3-2 por lo menos en las abstenciones y no podía sacar sus cálculos fuera de serie. Usted ha dicho que con su destitución se han violentado 6 derechos constitucionales. Fallar a favor suyo será reconocer que hubo esa violación y eso entonces ¿en qué pudiera derivar también? Así es, entre todo, sobre todo la independencia judicial y al reconocerse esta violación de derechos constitucionales sería una puerta abierta para conformar a la Asamblea Nacional, el control político cese y destituya a los vocales del Consejo de la Judicatura. Lo que no sería inmediato, porque una vez que se posesione la próxima Asamblea tendrá que resolver lo que quedó pendiente cuando fue disuelta la anterior. Y ya habían en carpeta pues algunos juicios políticos. Sí, pero eso sería de que la Asamblea Nacional, ¿verdad?, tome esa agenda que le corresponde, no nos corresponde, por lo menos a mí no me corresponde sentarme y decir qué es lo que tiene que hacer la Asamblea Nacional, pero sí entraría dentro de esos temas urgentes lo del Consejo de la Judicatura, sobre todo por la institucionalidad, lo que ha ocurrido con la función judicial. Pero ¿y si sucede lo contrario? Si la acción de protección no es concedida para usted más bien y se ratifica en que lo que hizo el Consejo Nacional de la Judicatura estuvo dentro de lo legal, enmarcado dentro de lo legal. Aún tenemos el recurso de apelación sobre esa acción de primer nivel para la Corte Provincial. ¿Netamente manejarlo a nivel local, a nivel de país, o también ha pensado en recurrir a organismos internacionales? No, también a la par, y para que lo sepa el país en este momento, sí estamos manejando con los sistemas de protección internacionales. Inclusive tenemos citas con lo que es los delegados o comisionados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ya está en proceso eso. Puede haber observaciones al país, adelanto aquello, por parte de los comisionados. Eso esperemos en los próximos días, el trámite que se está dando, puesto de que ya hay un antecedente, Quintana Cuello Besos, Ecuador, es algo trascendental. Lastimosamente lo está obrando, es mi país, tengo que defenderlo, pero en este caso lo está destruyendo el señor Terán y el señor Muñoz. Cuando usted dice pueden haber observaciones al país, ¿en qué sentido? Se pueden emitir medidas cautelares para frenar estas aberraciones jurídicas y en lo posterior pueden haber sendos llamados de atención, inclusive hasta indemnizaciones. Cabe el caso que afectarían la economía del país, no de mi parte, sino lo que decida en todo caso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Lo que ha sucedido con usted cree que es un hecho aislado o se enmarca para usted dentro de una hoja de ruta? Es una hoja de ruta porque hay circunstancias que ya se vienen escuchando anteriormente, no es nada nuevo y dentro de esto está el señor Terán y el señor Muñoz. Directamente ellos dos. Exactamente. Deja fuera a los otros integrantes del Consejo de la Judicatura. No los dejaría fuera en el sentido de que poco a poco se vaya develando si han actuado o no han actuado, pero en este momento lo que es visible es que son ellos que sí o sí, cueste lo que cueste, como dice el señor Terán, accionan y emiten resoluciones para lo que se efectivice en su hoja de ruta. Gracias, doctor Macías, por haber estado esta mañana con nosotros aquí en 24 horas. Gracias a ti. Que tenga un buen día. Nos vamos a una pausa. Al regresar estará con nosotros Patricia Hidalgo, vocera del Comité de Debates, para analizar qué viene en torno a este ejercicio en que se medirán los dos candidatos a la presidencia de la República el próximo 1 de octubre. Ya volvemos.